Hola a todos y bienvenidos un fantástico día más al canal de Perros de la Guerra. Hoy os traigo un vídeo que prometí hace algunas semanas y con el que vamos a meternos de lleno en las legiones de Roma durante la República Media, más concretamente las descritas por Polibio en los tiempos de las guerras contra Cartago. Poneos cómodos y abrid vuestras mentes porque este es uno de mis temas favoritos del mundo clásico, y vengo como Papá Noel pero con información en lugar de regalos. Atentos que empezamos. Vamos a empezar por la parte que a mí personalmente me parece más interesante, el reclutamiento. Cuando en los vídeos decimos se reclutaron 2 legiones, ¿a qué nos referimos? ¿Se pedían a Amazon en el Black Friday o estaban en los cuarteles esperando a que hicieran falta? Pues vamos a ver exactamente cómo era ese proceso desde el mismo inicio. Y aprovechando este cartel tan apropiado, os animo a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Uníos a la Legión de Perros de la Guerra. Vamos allá. Partimos de la base de que todo romano, entre los 17 y los 46 años, debía servir en un número determinado de campañas en función de su clase social. Los de las clases comprendidas entre la primera y la quinta debían servir en la infantería, al menos durante 16 campañas, y en caso de necesidad, este número podía incrementarse hasta 20. Los de la clase ecuestre componían la caballería romana de las legiones, los llamados equites, y debían servir en al menos 10 campañas. Y los proletari, cuyo patrimonio era inferior a los 400 dracmas, 4.000 ases, eran enviados a la marina. Volviendo al tema del reclutamiento, todo comenzaba con el nombramiento de los 2 cónsules del año, el 15 de marzo del calendario romano. A cada uno se le asignaban 2 legiones y los primeros en convocarse eran los tribunos militares. El Senado nombraba a 14 hombres con al menos 5 años de servicio y a otros 10 que hubieran servido por lo menos 10 años. Los cónsules, en asamblea popular, decidían el día en que debían presentarse todos los varones en edad militar, susceptibles de ser reclutados. Ese día, los tribunos de menos experiencia se dividían en 4 grupos conforme dispusieran los cónsules o la comitia tributa. 4 iban a la primera legión, 3 a la segunda, 4 a la tercera y 3 a la cuarta. De igual forma, los más experimentados se dividían y se asignaban, 2 a la primera, 3 a la segunda, 2 a la tercera y 3 a la cuarta. El siguiente paso era sortear las tribus entre las cuales se reclutaría el grueso del ejército. Y quizás os preguntéis, ¿tribus? ¿Estamos hablando todavía de Roma? Pues sí, los ciudadanos romanos a efectos censales y administrativos estaban repartidos en 35 tribus geográficas. Aquí podéis ver el listado con sus abreviaturas y siguiendo el orden oficial propuesto por Michael Crawford. Polibio daba a entender que todos los varones en edad de reclutamiento, de todas las tribus, se presentaban ese día en Roma antes del sorteo, pero eso sería una locura logística y los historiadores modernos creen que el sorteo era antes y que ese día solo aparecían las tribus escogidas. No sabemos cuántas se elegían ni a cuántos hombres se seleccionaba de cada una, pero para nuestra reconstrucción vamos a suponer que fuesen 16 y que se reclutasen aproximadamente 1 millar de soldados de cada una. Los varones de estas tribus acudían por lo tanto a Roma, y por turnos se iban presentando ante los tribunos militares en grupos de 4 hombres, de edades y complexiones similares. Por ejemplo, si la primera en el sorteo había sido la palatina, los tribunos militares, cual capitanes de fútbol en cualquier colegio de habla hispana, elegían por turnos a quien querían en su legión. Y para no favorecer a la primera, el orden de elección se iba rotando entre las 4. El proceso concluía cuando cada legión contaba con 4.200 hombres o 5.000 en caso de extrema necesidad. En el vídeo de la batalla del Trebia ya comentamos que durante la Segunda Guerra Púnica las legiones parecían estar formadas por 4.000 y no por 4.200 soldados. Pero en su explicación, Polibio está siendo infinitamente riguroso, refiriéndose en todo momento a un caso ideal y perfecto, por lo que es comprensible que no contemple excepciones. A continuación, a cada legión se asignaban 300 jinetes de la clase ecuestre. Polibio dice que eran 200 con carácter habitual, pero 300 en caso de necesidad, aunque lo cierto es que no recuerdo haber leído ningún ejemplo en el que hubiera menos de 300, así que es posible que lo de 200 procediera de una época anterior o que fuera lo convenido en tiempos de paz. A partir de este momento ya tendríamos formadas las legiones. Continuando con las cifras que llamaremos estándar, serían 6 tribunos, 4.200 soldados de infantería y 300 de caballería en cada una. Los escogidos entonces prestaban juramento, y la forma de hacerlo era que los tribunos elegían a un solo representante de su legión que juraba obedecer y ejecutar las órdenes de sus oficiales.
Después le tocaba el turno a sus compañeros, uno por uno, pero para abreviar, estos solo juraban hacer lo mismo que había dicho el primero, lo cual le quitaba un poco de glamour a la ceremonia, pero hacía que fuese mucho más rápida. En fin, que cuando concluía este trámite tan importante, los tribunos indicaban a cada legión dónde y cuándo debían presentarse los hombres, desarmados, para dividirlos conforme a las diferentes categorías. Nos quedaremos con la primera para ver en qué consistía el reparto de los 4.200 soldados de infantería. Los 1.200 más jóvenes y pobres serían los vélites, la infantería ligera. Los 600 de más edad, que normalmente eran también los más veteranos, serían los triari. Los 1.200 más aptos para el combate serían los príncipes, y los 1.200 restantes los astati. Si la legión tenía 5.000 hombres en lugar de 4.200, como fue el caso en Canas, entonces se repartían equitativamente entre los mencionados grupos, salvo los triari, que siempre eran 600. Veamos cuáles eran las características que definían a cada una de estas categorías. Los vélites estaban delante de toda la formación romana y eran los encargados de abrir el combate, como solía ser el caso de los pobres desgraciados de la infantería ligera. Llevaban espada, jabalinas y un escudo redondo de unos 90 centímetros de diámetro. Su equipamiento incluía un casco sencillo, en ocasiones cubierto por pieles de lobo o de otros animales que servían tanto como protección como para facilitar que los oficiales les distinguieran y pudieran premiarles después por su desempeño. Los astati ocupaban la primera línea de la infantería pesada. Su panoplia incluía un escudo de madera, o scutum, de 75 centímetros de ancho, 1,20 m de alto y unos 10 centímetros de espesor, con refuerzos de hierro en la parte superior e inferior. También incluía una pieza redonda de metal en el centro, destinada a desviar los impactos directos. Y aunque esto no lo dice Polibio, también era muy útil para proteger la mano del soldado, que a fin de cuentas estaba justo detrás de esta parte del escudo. Su armamento constaba de una espada, el famoso gladio romano, colgada del lado derecho de la cintura y diseñada para las estocadas. Aquí estaríamos hablando de la llamada variante hispana, Gladius hispaniensis, que tenía una forma similar a la que veis en la imagen y una longitud aproximada de entre 60 y 70 centímetros. El debate sobre su fecha exacta de adopción por parte de los romanos es, como de costumbre, incierto. Wallbank propuso que fue tras la Primera Guerra Púnica, en imitación a las espadas empleadas por los mercenarios íberos, mientras que otros autores, como Connolly o Fernando Quesada, opinan que el cambio se produjo durante la Segunda Guerra Púnica. Los astati también llevaban dos pilas de unos 2 metros de longitud, que podían ser de dos tipos diferentes dependiendo de la forma en que la moarra se uniera al asta. El más antiguo usaba un sistema de mangue, similar al que tantas veces hemos visto en la cabeza metálica de las lanzas, y el más moderno y pesado era el de lengüeta remachada, muy probablemente de invención romana, a juzgar por la localización y la época de los restos arqueológicos. El pila se arrojaba contra el enemigo antes de que ambas formaciones llegaran a distancia de cuerpo a cuerpo, y estaba diseñado de forma que al primer impacto se doblaba la punta, imposibilitando que el enemigo pudiera usarlo en su contra una vez se había lanzado. Como protección, los astati contaban con grebas para cubrir las espinillas, un casco con 3 plumas moradas o negras de unos 40 centímetros de largo, cuyo objetivo era hacer parecer más altos a los soldados, y un blindaje corporal que variaba según la clase social. Los de menos de 10.000 dracmas, que seguramente eran los que iban de la segunda clase a la quinta, llevaban un pectorale, una pieza cuadrada de metal para cubrirse el corazón y el pecho, mientras que los de más de 10.000 dracmas, que serían los de primera clase, vestían una cota de malla o lorica. Los príncipes ocupaban la segunda línea, y se armaban exactamente igual que los astati, siguiendo el mismo criterio económico en cuanto a la protección corporal. Los triari, por su parte, se situaban en la reserva, en tercera línea, y su panoplia no se diferenciaba de las dos categorías anteriores, salvo por el hecho de que en lugar de pila llevaban lanzas, llamadas astae. En cuanto a los equites, Polibio asegura que eran una imitación de la caballería griega, y si alguien podía hacer esta comparación con autoridad incuestionable, era precisamente él, que fue hiparca de la Liga Galla. Estos jinetes, por tanto, se armaban con lanzas, recias, fuertes y con una pica en la base, para que en caso de que se partiera el asta, pudieran darle la vuelta y usar el otro lado como arma. Portaban escudos redondos y resistentes, y su protección corporal consistía seguramente en la misma lorica que llevaba la primera clase de infantería, es decir, una cota de malla. Ahora vamos a hablar de la organización interna de una legión y de la selección de oficiales. Los astati y los príncipes se dividían en 10 manípulos de 120 hombres, y los triari en 10 manípulos de 60. Los vélites, que no merecían ningún tipo de autonomía, se repartían entre los manípulos como agregados de infantería ligera.
Cada manípulo era por tanto una agrupación de 120 efectivos de infantería pesada y unos 40 vélites, salvo en el caso de los triari, que eran la mitad. En la caballería, los 300 jinetes se dividían en 10 turmas de 30 hombres. El siguiente paso era la elección de los oficiales. Aquí tenemos testimonios contradictorios. Por un lado, Polibio sugiere que eran nombrados por los tribunos militares, pero por otro, Tito Livio afirma que esa potestad correspondía solo al cónsul. Theodor Mommsen, en Historia de Roma, concilia ambas fuentes, suponiendo que el cónsul delegaba esa tarea en los tribunos, lo que me parece una solución razonable, al margen de que el sistema podría haber cambiado entre la época del primero y el segundo. El caso es que se elegían 10 centuriones priores de entre los astati, 10 entre los príncipes y 10 entre los triari, para comandar la centuria derecha de cada manípulo. Luego se repetía el proceso para elegir a los centuriones posteriores, y estos comandaban las centurias de la izquierda. Según palabras de Polibio, si alguno de los dos moría en combate, el otro se hacía cargo de toda la unidad. Sin embargo, Wolban cuestiona que si el manípulo era la unidad funcional más pequeña del ejército, en la práctica no sería posible que cada centurión comandase una mitad, ya que cualquier decisión trivial, como avanzar o detenerse, habría requerido el acuerdo de ambos. Su propuesta es que el de la derecha comandaba toda la unidad, salvo en caso de ausencia, igual que veremos que sucedía con los decuriones en la caballería. Cada centurión seleccionaba un optio, que actuaba como su lugarteniente, y a 2 de los hombres más valientes como signiferi, o portaestandartes. Como solo había un estandarte por manípulo, entendemos que el segundo elegido era un suplente, y solo entraba en juego si le pasaba algo al otro. Dentro de la caballería, el equivalente al centurión era el decurión. Cada turma tenía 3, y el primero en haber sido elegido, por el cónsul o los tribunos militares, comandaba todo el escuadrón. Solo en caso de muerte o ausencia podía caer el mando sobre el segundo, y de igual forma sobre el tercero. Siguiendo la práctica de la infantería, cada uno elegía un optio para ejercer como lugarteniente. Cuando todos estos nombramientos y repartos de tareas habían concluido, los cónsules citaban a las tropas en el lugar en el que tuvieran previsto emplazar su campamento, y allí se presentaban sus 2 legiones junto al contingente correspondiente de aliados itálicos. Estas 2 legiones y los itálicos conformaban el llamado ejército consular. Y me diréis, ¿cómo se reclutaban y se organizaban esos itálicos de los que tanto he oído hablar? Pues vamos a verlo. Simultáneamente a la formación de las legiones, los cónsules solicitaban a las ciudades itálicas que contribuyeran al ejército con un número determinado de hombres. Como acabamos de decir, estos debían presentarse el día y a la hora especificada en el lugar determinado por el cónsul. El proceso de selección no lo conocemos, pero sabemos que los magistrados de esas ciudades se ocupaban de reunir a los hombres y de que prestaran juramento igual que habían hecho los romanos. Por norma general, los itálicos aportaban al ejército consular la misma cantidad de infantería que los romanos, y 3 veces más caballería. Esto supondría 8.000, 8.400 o 10.000 efectivos de infantería, según la casuística, y 1.800 jinetes. Aunque como sabéis los que estáis siguiendo en el canal la Segunda Guerra Púnica, conocemos casos en que la infantería itálica se elevó hasta 14.000 e incluso 16.000 efectivos. Como en este vídeo estamos poniendo el foco en el procedimiento habitual, vamos a quedarnos con 8.400 a efectos de todos los cálculos posteriores. Tras presentarse las tropas aliadas ante el cónsul, este nombraba a 6 prefectos, praefectis ociorum, para ponerles al mando del contingente itálico. Y aunque Polibio no lo especifica, Tito Livio nos dice que se trataba de ciudadanos romanos, con lo cual se cimentaba la subordinación de las tropas aliadas a las legiones de Roma. El primero de los prefectos seleccionaba entre todos los aliados itálicos a los mejores hombres, que recibían el nombre de Socii Extraordinari. Estos representaban aproximadamente una quinta parte de la infantería, unos 1.600 soldados, y un tercio de la caballería, 600 jinetes. El resto de la infantería se dividía sencillamente en 2 grupos, el ala dextra y el ala sinistra, mientras que la caballería ocupaba el flanco izquierdo de la formación de combate. Otro tema que hemos tocado en el canal, muy por encima, es el del campamento romano, y como hoy es el día ideal para profundizar sobre este punto, vamos a aprovechar para hacerlo. La primera tienda en instalarse era la del cónsul, el praetorium. Esta se señalaba mediante un estandarte y alrededor de ese punto central se medía un cuadrado de 30 metros de lado. En adelante nos referiremos como parte delantera al lateral inferior del campamento, en la dirección en que resultaba más fácil conseguir agua y forraje, y llamaremos parte trasera al lado opuesto. De espaldas al praetorium, dejando un espacio de 15 metros para los caballos, las mulas y el equipaje, se instalaban las tiendas de los 12 tribunos militares, 6 por legión.
En perpendicular desde el punto central y pasando entre las tiendas de los tribunos, se formaba una calle de 15 metros de ancho llamada Vía Praetoria, a cuyas orillas se montaban las tiendas de la caballería romana de ambas legiones. A espaldas de las tiendas de caballería acampaban los triari. Formando dos nuevas calles, se colocaban los príncipes, enfrentados a los triari, y a su espalda los astati. Frente a estos últimos se situaba la caballería itálica, los socii equites, excluidos los seleccionados como extraordinari. Y por último, a espaldas de estos jinetes y frente a la empalizada, estarían las tiendas de la infantería itálica, los socii pedites, cuya profundidad variaría considerablemente dependiendo de su número. En el caso habitual, que es el que estamos describiendo aquí, excluidos los extraordinari, estaríamos hablando de 6.800 hombres, 3.400 a cada lado. En cada una de estas calles, los soldados acampaban ordenados por manípulos, empezando a contar desde la posición de los tribunos. Entre el quinto y el sexto, veis que he dejado un espacio para otra vía perpendicular llamada Quintana. Obviamente, el nombre venía del quinto manípulo que era el que la precedía. Continuamos con el campamento por la parte trasera. Detrás de las tiendas de los tribunos, a derecha e izquierda del Praetorium, estaban el Questorium y el mercado. En el primero se almacenaban las provisiones y en el segundo se vendían cosas. Tras la tienda del último tribuno de cada lado estaban los voluntarios y aquellos de los equites extraordinari, la caballería selecta de aliados itálicos, destinados a prestar apoyo y servicio al cónsul. A espaldas de sus tiendas se emplazaban aquellos de los pedites extraordinari, la infantería selecta, que desempeñaban esa misma función. El resto de los extraordinari estarían en la parte trasera del campamento, la caballería mirando hacia el Praetorium y la infantería hacia la empalizada. Entre medias de estas tiendas se abría otra vía de 15 metros de anchura que conducía hasta la puerta trasera, o porta praetoria. Las dos laterales se denominaban porta principalis dextra y porta principalis sinistra. Ambas se comunicaban mediante la vía principalis, situada entre las tiendas de los tribunos y las de la tropa. En la parte frontal del campamento, la última puerta era la porta decumana, en el otro extremo de la vía praetoria. Polibio, en su descripción, nos deja por omisión con dos incógnitas: ¿dónde estaban los vélites y dónde estaban los prefectos itálicos? La segunda pregunta es relativamente sencilla. Puesto que los tribunos acampaban frente a las legiones, lo lógico es suponer que los prefectos estarían frente a los aliados itálicos, a derecha e izquierda. El tema de los vélites es un poco más complejo, y ha dado lugar a todo tipo de teorías. Se ha dicho que acampaban en el exterior del campamento, entre las tiendas y la empalizada, o lo que a mí me parece más razonable, y también lo más frecuente en las representaciones gráficas, que estaban incluidos en sus respectivos manípulos. Polibio ya nos había dicho que la infantería ligera, a efectos organizativos, se dividía entre los manípulos, por lo que la explicación a su omisión estaría en que al decirnos dónde acampaba cada manípulo, nos estaba dando ya esa información. Los espacios libres en las esquinas trasera derecha y trasera izquierda serían para los aliados de otros pueblos, los auxiliares, por ejemplo galos, como vimos en el episodio de la batalla del Trebia. A cada lado del campamento, entre la última tienda y la empalizada, quedaba un espacio de 70 metros que servía para multitud de propósitos. Entre ellos, facilitar la entrada y salida de las tropas en formación de columna, descargar el botín de guerra o los animales de carga que hubieran sido capturados durante la campaña, o distanciar la empalizada de las tiendas, para dificultar que pudieran prenderse fuego o ser alcanzadas por proyectiles. Esta empalizada, a la que hemos hecho referencia varias veces, estaría formada por estacas, clavadas sobre un montículo de tierra extraída previamente del foso. Los aliados itálicos se ocupaban de las excavaciones y construcción de la empalizada, en ambos lados del campamento, y los romanos desempeñaban la misma función en la parte delantera y trasera. En caso de que los dos cónsules estuvieran juntos, con sus 4 legiones, los campamentos se unían en la parte trasera, eliminando ese lado de la empalizada y la porta praetoria. Y bueno, antes de terminar esta sección, quería haceros un regalo que no se ve muy a menudo en los libros y vídeos sobre las legiones, porque este esquema está muy bien en líneas generales, pero vosotros podríais preguntarme cómo se disponían las tiendas dentro de esos rectángulos que hay ahí pintados. ¿Podría ser más específico? Pues aquí tenéis un zoom al primer manípulo de Astati, siguiendo la ilustración del libro de Peter Connolly y basado en restos arqueológicos y prácticas de las legiones del Imperio. Tendríamos 10 tiendas en línea, paralelas a las de los tribunos, con uno de los centuriones en la del extremo más próximo a la calle, otras 10 tiendas frente a ellas más la del otro centurión, y en el espacio entre ambas filas los establos para los animales de carga y el ganado. 20 tiendas de 8 hombres son 160 hombres por manípulo, los 120 de infantería pesada y los 40 vélites. Como último apunte, alguno quizás se haya dado cuenta de que este plano es diferente al que mostré en el vídeo de la batalla del Trebia.
Al margen de algunas simplificaciones, la discrepancia está en esta parte de aquí, y sin entrar mucho en detalle, se debe a que Polibio dice literalmente que los extraordinari al servicio del cónsul estaban detrás de la tienda del último tribuno. Al profundizar ahora en el tema del campamento y ampliar considerablemente la bibliografía, me ha gustado más la disposición de Connolly y la forma en que rellena las lagunas de Polibio. Hablemos ahora sobre quién, cómo y cuándo se ocupaba de las tareas del día a día en el interior del campamento. De entre los Astati y los príncipes, 2 manípulos de cada legión se encargaban del mantenimiento de la vía principalis, es decir, de que estuviera limpia, despejada y con la tierra húmeda. Los 18 manípulos restantes de cada legión se dividían a razón de 3 por tribuno, y se turnaban diariamente para prestarle servicio. Este servicio, entre otras cosas, incluía proporcionar la guardia de su tienda, un piquete de 4 hombres, de los que 2 se colocaban delante y 2 detrás. Los triari estaban exentos de asistir a los tribunos, pero tenían que ocuparse de las guardias para la turma de caballería que estuviese situada detrás de su manípulo. En este caso, sus tareas no eran mucho más emocionantes que las de los Astati y los príncipes, ya que la más importante era la de evitar que se enredasen las cuerdas que ataban a los caballos, para que estos no se hicieran daño. Todos los manípulos del campamento se turnaban para prestar servicio al cónsul, uno diferente cada día. Este seleccionaba 3 piquetes de guardia para el questorium y 2 para la tienda de cada legado, además de los que considerase oportunos para el pretorium. Los legados, en los ejércitos de la República Media, solían ser senadores o amigos que actuaban como asesores militares y formaban parte del Consejo de Guerra, mientras que el questor era un magistrado romano no elegido por el cónsul que actuaba como administrador de campaña. Los vélites estaban emplazados a lo largo del perímetro del campamento, vigilando la empalizada y situados delante de cada puerta en grupos de 10. Por último, cada manípulo debía proporcionar una guardia para sus propias tiendas. Así que, como veis, si marcamos sobre el plano todos los puntos de vigilancia, comprobamos que el sistema era bastante complejo, y eso sin tener en cuenta que seguramente los itálicos funcionaban de una manera similar. Para que resultase efectivo, especialmente durante la noche, era necesario un método de control igualmente complejo y riguroso. Vamos a ver en qué consistía, usando como ejemplo a los Astati de la primera legión. Un soldado del último manípulo, exento de cualquier deber relacionado con las guardias, acudía con la puesta de sol a la tienda de su tribuno. Allí recibía una tablilla de madera detallando la consigna para las guardias de ese día. Este soldado debía mostrarla primero a su centurión y luego asegurarse de entregarla al centurión del siguiente manípulo. Ese centurión, a su vez, debía entregársela al siguiente, y así sucesivamente hasta devolvérsela al tribuno antes de que hubiera anochecido. Si la tablilla no regresaba o no había pasado por todos los manípulos, el responsable era sutilmente castigado, es decir, que se le apaleaba y apedreaba hasta morir. Un piquete de guardia nocturna estaba formado por 4 hombres, y cada hombre se encargaba de uno de los 4 turnos en que se dividía la noche. Así que para cada puesto, el soldado del primer turno se presentaba ante su tribuno, acompañado por el optio de su manípulo. Allí recibía una tésera, una tablilla personalizada que debía conservar durante todo el servicio. El primer decurión de la turma de caballería a la que le tocara ese día pedía a su optio que seleccionara 4 jinetes para realizar el control de las guardias. Estos se sorteaban en qué turno harían sus rondas y después acudían a la tienda de su tribuno para que les indicase los puestos que debían visitar. La ronda de control consistía sencillamente en acudir a los puestos asignados y recoger la tésera del centinela de servicio. Una vez terminada, cada jinete debía regresar a la tienda del tribuno y devolver las téseras. Si estaban todas, estupendo, cada uno a su casa y todos felices. Pero si faltaba alguna, se reunía la corte marcial para averiguar lo que había sucedido. En ese momento estaba claro que alguien iba a morir, pero todavía no se sabía quién. Si la tésera que faltaba era porque un centinela estaba ausente o se había dormido, se castigaba al centinela. Si era porque el jinete no había visitado su puesto, se castigaba al jinete. Y si era porque el decurión o su optio no habían dado las instrucciones pertinentes para que se llevase a cabo la ronda de control, se castigaba al que fuera culpable de los dos. Por estos motivos, los jinetes solían ir acompañados por amigos y compañeros para que les sirvieran de testigos, y la importancia de confiar en la palabra de cada hombre era tal que el falso testimonio se castigaba también con la muerte. En esta misma categoría de crimen entraban otros como el robo, los actos inmorales o haber sido amonestado 3 veces por la misma falta. A continuación, Polibio destaca una serie de ofensas que no tendrían la categoría de crimen, pero que sospechamos que también resultaban en la pena de muerte para el soldado. Estas eran mentir sobre el valor demostrado en una batalla, abandonar el puesto en la formación o perder las armas en combate a causa del miedo. El último castigo que vamos a comentar es el de la dequimatio.
En este canal ya lo explicamos como parte del vídeo sobre la batalla de Carras, porque el ejemplo más famoso es el que llevó a cabo Craso durante la Tercera Guerra Servil, pero lo vamos a repetir igualmente. Si se cometía alguna falta para la que no había un solo culpable porque se trataba de una multitud o una unidad completa, donde era imposible señalar a los responsables, el castigo que se aplicaba era ejemplar. Se dividía a los soldados en grupos de 10, se elegía un hombre por el método del palo más corto, y después los otros 9 lo apaleaban hasta morir. De esta forma, la unidad perdía 1 de cada 10 hombres, por lo que se decía que había sido diezmada. El resto tampoco se iban de rositas, ya que esos debían dormir en el exterior del campamento y además se reemplazaban sus raciones de trigo por raciones de centeno. Pasando a temas más alegres, en la vida de un soldado romano no todo eran palos, piedras, latigazos y comida inmunda. También había recompensas para aquel que las mereciera, y no solo la del triunfo que aguardaba el cónsul victorioso. Después de una batalla, además de los elogios y las palmaditas en la espalda, a los que hubieran demostrado valor en combate, el cónsul les entregaba algunos regalos. Al que hubiera herido a un enemigo, una lanza. Al que hubiera batido a un enemigo, una copa si era de infantería, o adornos para el caballo si pertenecía a la caballería. Como os podéis imaginar, estos regalos no se entregaban a todo el mundo, porque después de una batalla habría cientos o miles de soldados que hubieran herido o matado a un enemigo. Por eso Polibio especifica que el premio aplicaba a situaciones especiales en las que no era necesario el cuerpo a cuerpo y aún así el soldado demostraba un valor extraordinario, causando daños al enemigo, por ejemplo, durante una escaramuza. También en un asedio, el primero en alcanzar el adarve de la muralla enemiga recibía una corona de oro. Otra forma de distinción era que a su regreso de la campaña, en los desfiles y ritos religiosos, los únicos a los que se permitía portar adornos eran los que hubieran demostrado este tipo de valor en combate, por lo que de alguna manera recibían también reconocimiento público. Como nota adicional, me parece interesante que sepáis que al que hubiera protegido a ciudadanos o aliados, el cónsul le entregaba regalos honoríficos que no se especifican. Lo que sí nos dice Polibio es que los salvados debían coronar a su salvador, tanto si lo hacían por iniciativa propia como si tenía que obligarles el cónsul, y a partir de ese momento debían tratar como un padre a su salvador. Ahora vamos a hablar del orden de marcha. Esto ya lo tocamos por encima en el vídeo de la batalla del lago Trasimeno, aunque lo simplifiqué bastante para centrarme solo en lo que era relevante para la narración. Con los soldados todavía en el campamento, al primer sonido de las trompetas, los hombres recogían sus cosas y desmontaban las tiendas. Con la segunda llamada, cargaban a los animales asignados a sus respectivos manípulos. Y con la tercera, la columna se ponía en movimiento. En primer lugar iban los Socii Extraordinari, como dijimos antes, unos 1600 de infantería y 600 de caballería. A estos les seguía el ala derecha de los aliados itálicos, los Socii Pedites, 3400 en número. A continuación venía la primera legión, con 4200 hombres y 300 jinetes, y después la segunda con otros tantos. Detrás marchaba el ala izquierda de los aliados itálicos, con 3400 Socii Pedites, y por último la caballería itálica, formada por 1200 Socii Equites. La caravana de provisiones de los Extraordinari del ala derecha itálica iba detrás de sus respectivas unidades, y lo mismo aplicaba a la de la primera y la de la segunda legión. La del ala izquierda itálica era la única excepción, ya que viajaba a continuación de la de la segunda legión. En ocasiones, la caballería romana flanqueaba la caravana de provisiones, para protegerla y mantener a los animales juntos. Y en situaciones en que existía la amenaza de un ataque por la retaguardia, los Extraordinari ocupaban esa posición, por ser la unidad mejor preparada para enfrentarse a un choque directo. También debéis saber que tanto las legiones como las alas de itálicos se turnaban en el orden para que todos tuvieran ocasión de ser los primeros en tener acceso al agua y al forraje. Esto significa que al día siguiente de haber empleado este orden de marcha, la segunda legión viajaría delante de la primera y el ala izquierda itálica intercambiaría su posición con la derecha. La idea era que si el ala derecha iba en cabeza, como en la imagen, el ejército formaría hacia la derecha, ya que los soldados estarían situados conforme al orden de batalla. Si el ala izquierda iba en cabeza, entonces el ejército formaría hacia la izquierda. En ambos casos, los Extraordinari y la caballería romana debían recolocarse. Sobre la posición de los Extraordinari, la bibliografía que he usado para este vídeo es bastante extensa, y aún así, solo he leído dos hipótesis sobre su posición en el campo de batalla. Una es la de Wolfgang, que pensaba que los de infantería se repartían entre las dos alas y los de caballería se situaban a la derecha, con los jinetes romanos. Y la otra es la de Nick Fields, que es la que he respaldado yo con este dibujo. La infantería se repartía entre las dos alas y la caballería se situaba a la izquierda, con el resto de jinetes itálicos. Para completar la información, en caso de que el terreno fuese lo bastante amplio, la infantería romana marchaba en una triple columna. La ventaja de esta disposición es evidente.
Si el ejército formaba hacia la derecha, los manípulos de Astati, Príncipes y Triari estaban ya colocados correctamente. Y si el ejército formaba hacia la izquierda, la maniobra era un poco más compleja pero igualmente directa, ya que primero avanzaría la columna de Astati por el exterior, luego la de Príncipes y finalmente la de Triari. El último punto que vamos a tratar hoy es a la vez el más interesante, el más controvertido y para el que menos información tenemos. Ya hemos visto cómo era la formación romana en combate, y a todos nos han llamado siempre la atención los espacios que quedaban entre los manípulos y el tema de los relevos entre las diferentes unidades. Lo que sabemos es que primero habría en el combate los vélites, después los Astati, a continuación los Príncipes y en última instancia los Triari. Cómo se llevaban a cabo estos relevos en la práctica es un misterio para el que existe una solución generalmente aceptada. Sabemos que cada manípulo tenía 2 centurias, y sabemos que el centurión de la derecha se llamaba prior y el de la izquierda posterior. La pregunta es ¿por qué se llamaban así? La respuesta está en que en la fase inicial del combate, la centuria izquierda estaría detrás de la derecha. Siguiendo este esquema, los vélites abrían el choque, y cuando acababa el intercambio de proyectiles con la infantería ligera rival, se retiraban por los huecos de los manípulos hasta situarse en retaguardia. En ese momento, las centurias de la izquierda avanzaban para cerrar los huecos, alcanzando la configuración horizontal de Polibio. Ahora eran los Astati los que primero lanzaban su spila contra el enemigo y luego iniciaban el combate cuerpo a cuerpo. Si las cosas iban mal, se retiraban por los huecos de los Príncipes y los Triari hasta ponerse a salvo, y mientras tanto, la centuria trasera de los Príncipes cerraba filas para recibir al enemigo, de nuevo habiendo lanzado previamente su spila. Este es el único punto débil de la teoría moderna, ya que en el caso de los Príncipes, la centuria trasera ocuparía el lado derecho y no el izquierdo. Fijaos que si ocuparan el izquierdo, estarían dejando un hueco de unos 200 metros entre ellos y los aliados itálicos del ala derecha. En este punto, los romanos estaban usando lo mejor de su infantería pesada, y normalmente eso era suficiente para ganar la batalla. Sin embargo, si las cosas volvían a torcerse, no tenían más remedio que acuñar la célebre frase latina ad triarios redisse. Hemos llegado a los Triari, en el sentido de que se estaban jugando su última carta. Su retirada seguramente era en línea recta, dado el peligro extremo en el que se encontraba el ejército, intercalando sus manípulos con los de los Astati. Entonces los Triari cerraban la línea y la batalla alcanzaba el punto decisivo. Estos hombres eran los veteranos, los más experimentados de la legión y la última línea de defensa, por lo que si eran derrotados, lo normal es que la batalla se perdiera. Aunque si se daban las circunstancias adecuadas, aún los Astati y los Príncipes podrían volver a intervenir, siempre que sus bajas no hubieran sido demasiado altas. Como veis, el sistema manipular era complejo, único y fascinante como ningún otro, lo que convierte a las legiones de la República Media en mis favoritas de toda la época romana. Hasta aquí el vídeo de hoy, que a juzgar por todas las páginas que tengo escritas de guión, ha debido de ser largo de narices. Espero que lo hayáis disfrutado, y si es así que dejéis vuestro like, comentéis y os suscribáis al canal. Que tengáis un buen día, un saludo y hasta la próxima.